Bueno, Borolo Impro surge como un proceso como de convocatoria en la Universidad Nacional Colombia con el fin de reunir gente que supiera, que tuviera un poco de bases de improvisación teatral. Lo iniciamos en un comienzo Juan Pablo, aquí también presente, y yo, hace más o menos como entre año y medio y 2 años. También es como que Borolo Impro es producto de una serie de experiencias que se han reunido de otros grupos de improvisación teatral en Bogotá, y después empezamos a formar, entonces con Juan Pablo, Borolo Impro, empiezan a entrar otras personas, entran algunos, salen otros, acoplamos tiempo, ordenamos como nuestros horarios y empezamos como a encontrar esos objetivos que encontramos mucho más allá como del mero entretenimiento desde el teatro, sino también entender el teatro y en este caso la improvisación teatral mm, como una herramienta también pedagógica de trabajo en múltiples contextos. Al principio, y de hecho nos gastamos mucho tiempo al principio, como 2 meses, 3 meses, intentando identificar cuáles eran nuestros objetivos y nos dimos cuenta por pues, las disciplinas que teníamos como personas de la universidad pedagógica y por lo que las experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros, que queríamos orientar la improvisación hacia escenarios pedagógicos y hacia escenarios donde pues no tuvieran accesos. Normalmente las presentaciones que hacemos no generan ingreso, también porque también yo considero que estamos también en un proceso como experimentar desde la improvisación, en el que sería, pues estamos también teniendo la posibilidad de crear nuevos formatos que para nosotros, como que a partir como de tener ese objetivo muy claro, buscamos también crear unos nuevos formatos en los que nos sintamos como muy seguros. Y para eso como que al ser un proceso experimental, pues yo creo que también es bueno como dejarlo también un poco a la gratuidad, ¿sí? Además que eso es bidireccional, porque digamos, la primera presentación en la que no cobramos, eh, siempre teníamos como la idea de que el público también nos alimenta a nosotros en nuestro propio proceso de aprendizaje. Porque en la improvisación, pues bueno, en el teatro sí, la improvisación y teatro tienen unos puntos de diferencia, pero en el teatro es como público y actores haciendo su escena, ¿sí? Y hay como una pared de por medio en la que como que no hay participación. En cambio que en una obra de improvisación, como todo, pues es espontáneo, uno tiene que estar siempre escuchando al público. Y el público, o sea, es como un todo, es una unidad, ¿sí? Si el público se ríe de algo, uno lo entiende y uno sabe que por ahí es como, por ahí es que tiene que ir la historia. No, pues como todos, primero una reunión en Zoom y decir como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y empezamos a pensar con muchas ideas. Dijimos como que, uy, esta cámara nos da muchas posibilidades, podemos hacer planos desde acá, desde acá. Empezaron a salir como muchas ideas, creo que no nos quedamos quietos. Y ya empezamos a pensar como días de reunión, como estar mirando también qué hacían otros grupos para ver cómo lo estaban llevando ellos. Primero como que creímos que lo mejor era como no negar el hecho de que estábamos enfrente de una cámara. Entonces empezar a hacer escenas relacionadas con entrevistas de trabajo virtuales, con, digamos, como un preso que recibe una visita y solamente puede ver a través de como un vidrio, ¿sí? Entonces como no negar el hecho de que estamos enfrente de una cámara. Y eso dio un montón de posibilidades muy tremendas. Pero a nivel personal, apenas inició la pandemia, yo dije como, no, esto va a ser demasiado complicado, la improvisación sí tiene algo, es como la capacidad de uno estar presente y crear con el público, como lo acaba de decir Juan Pablo. Entonces, al no tener un público como que esté allí y que uno pueda también leer en su comunicación no verbal o de manera espontánea lo que le quieren decir, para mí era imposible. Sí, como que inclusive yo pensaba en ponerle otro nombre porque yo pensaba que esto aún así no es teatro, ¿sí? Es otra cosa que tiene sus propias, y tiene que analizarse como, no sé, como algo específico, ¿sí? No solamente como un teatro virtual, sino siento que es otra cosa muy diferente. Y poquito a poco nos íbamos dando cuenta de que hay otras formas y que se podía, pero al comienzo en lo personal siento que costó bastante, como adaptarse a una pantalla para hacer teatro. De hecho, otra cosita pequeñita para agregar es que al principio sentimos mucho ese contraste entre impro real y entre impro virtual, porque recuerdo que al principio el primer grupo que como que entre todos dijimos, uy, vamos a mirar este grupo, fue un grupo de improvisación que se lanzó a hacer un formato virtual y empezamos ahí a escribir por el grupo, no, venga, pero eso no es así, eso se siente muy raro, porque, o sea, es muy diferente que, digamos, en un escenario yo aquí esté creando algo, esté creando aquí una olla y para mí sea una olla. Es diferente tener una persona en un escenario cerrado, con paredes oscuras, en los que esto se pueda ver como más imaginativo y se pueda tener como más esa conexión frente a la imaginación, a hacerlo acá, porque acá simplemente es un plano donde no se siente mucho. Entonces,
nosotros ahí era donde decíamos, y recuerdo mucho eso, que hiciéramos escenas en donde se tuviera que hacer una videollamada. Lo que nosotros hicimos fue como, pues, sí, darnos cuenta de que eso no se podía hacer, entonces hacerlo más con el rostro, porque al fin de cuentas, todo esto, esta expresión de acá, esta expresión de acá arriba, siempre se va a terminar transmitiendo hacia el rostro, entonces lo que más hacemos para calentar esa parte es despertar el rostro. Entonces, digamos que estar así cerca de la cámara, empezar a mover las cejas, empezar a mover así la boca, empezar a soltar más como este cuadrito de aquí para arriba. La forma en la que también, como la forma en la que nos hemos un poco adaptado para poder hacerlo de manera virtual, es como darle importancia a otro tipo de habilidades para la improvisación, como la narración oral. Entonces es mucho más sencillo desde una cámara, como fomentar como ese discurso más allá del trabajo corporal, ¿sí? Porque el marco de referencia que pronto yo tengo acá al imaginarme cierta escena, una cocina, una piscina, lo que sea, es muy distinto lo que yo comprendo acá a lo que veo, a lo que se traduce al público. Hay un canal de más que se crea a través de la virtualidad, muy distinto cuando se crea de manera presencial, ¿sí? Entonces siento que ese canal se suprime cuando somos capaces de explicar todo de manera narrativa. Bueno, yo me atrevería a hablar de uno que hemos estado charlando en los últimos, como en el último mes, y es también que surge un poco de la necesidad de volver a compartir de manera presencial. Y es como un campamento de improvisación, donde durante más o menos 72 horas estemos en escenas de improvisación, donde como que no se diferencie lo que es real y lo que es impro, donde se asuman roles como con una radicalidad de irme con toda, con el personaje, pero hemos pensado, pues al pensar en un campamento suena algo muy grande, pero lo hemos pensado como primero con un número de personas como muy pequeño, a espacio abierto, de pronto no sé, como en algún tipo en un pueblito o en una finca, poderse ir unas 8 o 10 personas a ser parte de este campamento de impro para, para que vaya más los ensayos más allá de 2 horas, ¿sí? Sino comprometerse con ciertos personajes durante 3 días. Algo así hemos pensado y todavía lo estamos como creando. La improvisación tiene la capacidad de llegar incluso a través de una pantalla y de salvarle como la vida emocional a mucha gente que está del otro lado.